¿Qué haces cuando tienes un gran problema y no puedes resolverlo? Tenemos una técnica bastante útil llamada divide y vencerás. Consiste en dividir un problema en subproblemas y atender los subproblemas para finalmente resolver el problema en general. Divide y vencerás es una técnica que se ha usado para escribir muchos algoritmos eficientes que continúan usándose hoy en día en todo tipo de sistemas. ¿Por qué te comento esto? Porque tradicionalmente los sistemas constaban de un único proyecto bastante inmenso que constaba de millones de líneas de código. Con el paso del tiempo, las aplicaciones, los programas han ido creciendo en complejidad y tradicionalmente se alojaban en servidores físicos. Estos servidores físicos con el tiempo también han crecido y se han convertido en máquinas con bastante poder de cómputo, bastante capacidad de almacenamiento y toda la serie de recursos que un servidor provee. Esto ha funcionado muy bien, sin embargo, ¿qué ocurría si algo fallaba? Contar con un proyecto bastante amplio hace que este sea propenso a fallos. Podríamos tener cientos de desarrolladores trabajando en un mismo proyecto. Si alguien hacía un cambio en una parte del código, esto podía tener un efecto colateral y afectar al código que estaba siendo mantenido por otros miembros del equipo. Además, era muy complicado actualizar las tecnologías usadas. Por ejemplo, en el caso de un proyecto web, si se quería actualizar la versión de la tecnología backend usada, actualizar la versión de alguna biblioteca, de un framework o del motor de base de datos, podía hacerse, pero siempre se trataba de una operación muy riesgosa. De hecho, se tenían equipos específicos solamente para monitorear cambios en el sistema. Con el tiempo, los grandes servidores físicos fueron reemplazados por máquinas virtuales o virtual machines. Cuando se tiene un único proyecto de software, a esto se le conoce como un proyecto de software monolítico. Lo que se hacía entonces era almacenar este software en múltiples máquinas virtuales, de modo que se eliminaban restricciones físicas y si una máquina virtual fallaba por algún motivo, teníamos otras de respaldo. Pero las máquinas virtuales tienen muchas limitaciones. Cada máquina virtual como mínimo debe contener un sistema operativo y con esto una cantidad mínima de software necesaria para su funcionamiento. Las máquinas virtuales, por tanto, ocupan una cantidad considerable de espacio y a su vez toman tiempo iniciar. Entonces, ¿qué solución tenemos ante este problema? Es aquí cuando se introduce el concepto de contenedores. Y tenemos muchas tecnologías basadas en contenedores. La más popular hoy en día es Docker. Una de las primeras empresas bastante reconocidas a nivel mundial que empieza a adoptar el uso de contenedores es Netflix. Los contenedores se llevan muy bien con una infraestructura basada en microservicios. Entonces, en vez de contar con un único proyecto de software, Netflix comenzó a separar su gran proyecto monolítico en múltiples microservicios. Es decir, vamos a tener un proyecto independiente para gestionar el sistema de autenticación, un proyecto independiente para generar recomendaciones para los usuarios, un servicio específico para tratar el tema de facturación, su sistema de membresías y pagos recurrentes, muy probablemente otro sistema para hacer búsquedas, otro para generar reportes, etc. Pero Netflix no es la única empresa. ¿Recuerdas a Pokémon Go? Ellos también han usado una arquitectura basada en microservicios que les ha permitido escalar a millones de usuarios. Lo mismo ocurre con juegos multijugador en línea, como League of Legends, como Dota 2, como empresas grandes como Google, inclusive proyectos de inteligencia artificial. La ventaja es que al contar con múltiples servicios podemos identificar cuál es el cuello de botella. Dependiendo de la característica que más usen los usuarios, podemos iniciar múltiples contenedores para dar soporte a ese servicio crítico y tener solo unos pocos contenedores para soportar aquellos otros servicios que no son muy usados. Esto nos permite ser más eficientes en temas de costo, en temas de rendimiento, porque los contenedores no contienen un sistema operativo. Podemos tener un único sistema operativo dando soporte a múltiples contenedores. Además, esto te será útil e incluso de manera personal para tus propios proyectos. Si tú, por ejemplo, desarrollas una aplicación web, es de seguro que tu aplicación web va a tener múltiples componentes. Vas a necesitar de un servidor web como Apache o Nginx, vas a necesitar de una tecnología backend como PHP, Node.js, Python, Ruby, C# o cualquier otra tecnología. Vas a necesitar también de un motor de base de datos que puede ser relacional como MySQL, Postgres o no relacional como MongoDB. Y al final, cada una de estas tecnologías va a contar con dependencias. Cada dependencia va a tener una versión en particular. Cada tecnología que uses va a tener una versión en particular. Y algunas versiones son compatibles con otras.
Entonces vas a tener que hacer una configuración entre todos ellos para que funcionen correctamente. ¿Y qué pasa cuando quieres compartir tu proyecto? Tendrías que escribir una guía detallada sobre cómo hacer la configuración, sobre cómo establecer variables de entorno, y luego tendrías que compartir esta guía con el resto del equipo. ¿Qué pasará? Ellos van a tener que leer la guía detenidamente, seguir cada uno de los pasos y si tienen dudas hacerte preguntas. Puede suceder que funcione en tu computadora y no en la de ellos. Es algo bastante común en el desarrollo de software, ¿verdad? O puede ser que tú uses una versión en particular de un lenguaje de programación y algún compañero de tu equipo ya tenga una versión instalada que es diferente, sea más antigua o sea más nueva. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, la solución a todos estos problemas es Docker. Con Docker, todas estas especificaciones, en vez de escribirlas en una guía extensa, las escribes en un archivo de configuración. Compartes este archivo de configuración con tus compañeros y ellos con un solo comando podrán iniciar todos los servicios asociados, podrán levantar todos los contenedores que sean necesarios y estos podrían estar ya configurados para comunicarse entre sí. Entonces te invito a formar parte de este curso de Docker. Con el curso aprenderás qué son y cómo trabajar con microservicios, contenedores y más herramientas del ecosistema de Docker. Así tendrás una base sólida y podrás construir tus propias imágenes, también podrás definir tus propios stacks tecnológicos y servicios que se comuniquen entre sí. Además, no te preocupes si no tienes experiencia usando la terminal, ya que en el curso vemos qué significa cada comando que vamos usando, absolutamente desde cero. Este es el momento perfecto para que aprendas sobre Docker y microservicios. Entonces, ¿te animas a empezar hoy? Espero que sí. Nos vemos dentro del curso y gracias.